La siguiente charla se denomina Obtención de diésel renovable a partir de aceite vegetal. La disertante es la ingeniera Delira Velázquez. Ella es ingeniero químico por la Universidad Nacional de Asunción, magíster en Ingeniería Química por la Universidad Nacional de Asunción, par evaluador para el Modelo Nacional y Arcosur, especialidad en Ingeniería Química por la ANEAES. Tiene un diplomado en Gestión de la Innovación por la Universidad Autónoma de Asunción. Participa en varias líneas de investigación como evaluación de materias primas y procesos productivos para biocombustibles, diseño y procesos extractivos y de fabricación para productos de interés alimenticio e industrial a partir de materias primas nacionales. Tiene una participación como investigadora principal en varios proyectos de investigación en cada una de las líneas de investigación mencionadas. En lo académico se desempeñó como docente e investigadora de la UNA. Actualmente es investigadora y tutora de trabajo final de grado de la carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad Americana. Buenas noches. Voy a presentar el tema Obtención de diésel renovable por hidrotratamiento de aceites vegetales en el marco de los trabajos realizados en el proyecto Evaluación Técnica y Medioambiental del hidrotratamiento de aceite de pulpa de coco para obtener diésel renovable. Este proyecto es ejecutado por la Universidad Americana con apoyo de PLAPIQui, Planta Piloto de Ingeniería Química del CONICET de Argentina, y es financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a través del programa Prociencia, con recursos del Fondo para la Excelencia de la Educación e Investigación del FONACIDE. El diésel renovable es un biocombustible con características semejantes al diésel de petróleo. Se obtiene a partir de un aceite vegetal o animal e hidrógeno, en presencia de un catalizador. Es un producto diferente al biodiesel, tanto en composición como en el proceso de fabricación. En este proyecto se investiga la obtención de diésel renovable a partir del aceite de pulpa de coco Bocayá, mediante pruebas laboratoriales en un reactor que opera a alta presión de hidrógeno, 100 bar aproximadamente, y alta temperatura, 350 grados centígrados, en presencia de un catalizador comercial. El estudio del diésel renovable, también denominado green diesel o biogasoil, responde a la necesidad de ampliar la oferta de biocombustibles líquidos que pueda sustituir a los derivados del petróleo, con el fin de obtener combustible de origen renovable. En esta categoría ya se dispone de bioetanol y biodiesel a nivel comercial. Y se encuentra en estudio el hidrotratamiento de aceite para producir diésel renovable por un lado, bioquerosén o querosén de aviación por otro lado, y también puede producirse biogasolina o nafta. El beneficio ambiental más importante que deriva del uso de biocombustibles es la reducción neta de CO2, anhídrido carbónico, gas de efecto invernadero que tiene impacto en el cambio climático. La reducción neta de la emisión de dicho gas se establece durante el proceso global de producción y utilización del biocombustible. Es decir, durante la combustión se devuelve el CO2 a la atmósfera equivalente a lo que las plantas absorbieron durante su crecimiento y desarrollo. El hidrotratamiento, denominado también hidroprocesamiento o hidroconversión, es una tecnología conocida, empleada en la industria de la refinación del petróleo para eliminar nitrógeno y azufre del petróleo y también para hidrogenar aromáticos. La tecnología empleada para la conversión de triglicéridos de aceites
o grasas a N-parafina o alcanos, denominados hidrocarburos renovables, permite la obtención de diésel renovable, bioqueroseno o nafta. Los productos obtenidos dependen de la composición del aceite o grasa empleado como materia prima, así como de las condiciones de operación y el catalizador. Se encuentran estudios de hidrotratamiento realizados en aceites de soja, yatrofa, macaúba, girasol, colza, palma aceitera, ricino, entre otros. Y los catalizadores empleados pueden ser monometálicos, que podrían ser platino, paladio, níquel raney, rutenio, y entre los bimetálicos encontramos níquel molibdeno soportado sobre sílica o alúmina, cobalto molibdeno, níquel wolfranio, carburo de cobalto, entre otros. Como referencia de estudios para nuestro trabajo, tomamos algunos como el hidrotratamiento de macaúba del Brasil, que es de la especie Acrocomia aculeata, que es la misma a la que pertenece el coco bocayá. El aceite de pulpa y el aceite de almendra extraídos de la macaúba fue estudiado por Silva y otros. Las condiciones de operación fueron temperatura 300 grados, presión 119 bar, catalizador de paladio soportado sobre carbón y un tiempo de reacción de 5 horas. El mejor resultado se obtuvo con aceite de almendra hidrolizado, con un 85% de conversión a una presión de 10 bar. El aceite de pulpa hidrolizado a 10 bar solo alcanzó el 18% en la conversión, pero a 19 bar se duplicó ese rendimiento. En ambos casos, la composición predominante corresponde al diésel renovable y bioqueroseno o queroseno de aviación. Para comparar la composición del hidrocarburo renovable, se hizo una estandarización de la composición, considerando el uso para combustible, según el número de átomos de carbono que contiene. Así se clasificó a la biogasolina o nafta en un rango de 5 a 10 átomos de carbono, el bioqueroseno de aviación de 9 a 15 y el diésel renovable de 10 a 25. El aceite de girasol también fue estudiado por hidrotratamiento en Uruguay por el grupo de Volonteiro y otros. Ellos consideraron las condiciones de operación como la temperatura de 350 grados, presión de 100 bar. Catalizadores utilizaron paladio, platino y níquel molibdeno soportado sobre alúmina, que es comercial. El tiempo de reacción de 4 horas. Los resultados obtenidos en cuanto a rendimiento fueron níquel molibdeno soportado sobre alúmina 89%, el platino 93% y el paladio soportado sobre alúmina 98%. Los hidrocarburos que fueron obtenidos se encontraban en el rango de 8 a 20 átomos de carbono con predominancia de 15 a 18, que corresponde a diésel renovable. Considerando estos estudios, se establece que la obtención de diésel renovable es favorecida por el aumento de presión para los aceites,
que tienen mayor proporción de insaturados. Y el catalizador comercial níquel molibdeno soportado sobre alúmina resulta muy interesante por el rendimiento presentado y el costo sensiblemente inferior a los otros dos. En este proyecto se utiliza como materia prima el aceite de pulpa de coco conocido como mbocayá en el Paraguay. El cocotero, mbocayá, es una palmera arborescente, oleaginosa, perenne, robusta, fructífera y nativa, encontrada desde el sur de México hasta Argentina. Algunos autores lo clasifican como una especie determinada que se llama Acropomia totai y otros como una variedad del Acropomia aculeata. Independientemente de la clasificación científica, nosotros le denominamos mbocayá y se encuentra entre la Acropomia aculeata, que es el origen de esta especie. Los frutos se encuentran en racimos generalmente de 4 a 7 unidades por palma, conteniendo de 200 a 600 frutos aproximadamente. Son esféricos, ligeramente achatados en los polos, de color verde a amarillo, llegando a marrón cuando están secos. Este fruto ha sido explotado en el Paraguay desde el siglo pasado para obtención de aceites y productos derivados de interés comercial. El fruto está formado por el epicarpio o cáscara, que representa el 23% en peso del total. El mesocarpio o pulpa, que es nuestro interés, el 46,7%. El endocarpio o carozo, al 23,8%, y el endospermo o almendra, 6,3%. La almendra tiene alto contenido de aceite, 50 a 56%, y en la mayoría son ácidos grasos saturados, correspondientes a número de átomos de carbono 12 y 16, que sería ácido láurico y el ácido palmítico. Y entre los insaturados se encuentra el oleico, con 18 números de átomos de carbono y un enlace insaturado. La pulpa, sin embargo, contiene aceite en el rango del 26 al 46% en base seca y en la mayoría son ácidos grasos insaturados. Predomina el oleico entre los insaturados y entre los saturados el palmítico o con número de átomos de carbono 16. El proceso de extracción del aceite de pulpa en la industria se inicia básicamente con el descascarado, donde se retira la cáscara y luego continúa el despulpado, separando la pulpa por una parte y el carozo que contiene la almendra por otra. La pulpa se sigue con el tratamiento de cocción y luego el prensado. Durante este proceso se separa el aceite crudo y la harina. El aceite crudo generalmente es sometido a un tratamiento de purificación por medio de decoloración y filtrado, donde se obtiene básicamente el aceite decolorado que utilizamos para la investigación. Existen otros métodos de extracción de aceite que podrían aplicarse. Utilizando la pulpa seca, podría utilizarse la extracción con hexano, y utilizando la pulpa húmeda se podría utilizar etanol o enzimas.
El perfil de ácidos grasos del aceite de pulpa de coco presenta ácidos grasos insaturados en un 25,7%, perdón, ácidos grasos saturados 25,7% e insaturados 68,8%. De los saturados tenemos el palmítico con 18,2%. El palmítico lleva 16 átomos de carbono y no lleva ningún enlace insaturado. Entre los insaturados tenemos el aceite, el ácido graso, el oleico, con 18 átomos de carbono, un enlace insaturado, y tenemos el 59,4% del mismo. Del oleico se puede obtener alcanos de cadena lineal C18 y C17, es decir, con 18 o 17 números de átomos de carbono por hidrotratamiento. Del palmítico se puede obtener alcanos de cadena lineal C16 a C15, es decir, con 16 y con 15 números de átomos de carbono, que están dentro del rango de lo que sería diésel renovable. En esta tabla se presentan algunas propiedades del combustible diésel de petróleo, del biodiesel y el diésel renovable. Si nos fijamos en las propiedades, densidad, viscosidad, número de cetano, etc., vemos de que tanto el diésel de petróleo como el diésel renovable tienen esas propiedades muy semejantes, porque la composición resultante sería semejante a la composición de origen del diésel de petróleo. Por eso es interesante este producto. El proceso experimental de producción de diésel renovable que estamos realizando consiste en agregar el aceite pretratado, que sería decolorado y filtrado, con el catalizador a un reactor, al cual se agrega hidrógeno a una presión elevada. Se somete a un calentamiento, que en nuestro caso escogimos 350 grados y la presión de 100 bar, por un tiempo que estamos viendo entre 4 y 5 horas, y una vez que se termine esa corrida, entonces se recuperan los gases que se producen durante la reacción mediante un muestreador, y la fracción líquida resultante se envía a una centrífuga de tubos para separar el catalizador, que es sólido, de la fracción líquida por medio de filtración. La fracción líquida se va a análisis del perfil químico en un laboratorio especializado. El pretratamiento de aceite de pulpa que es necesario lo realizamos con el contacto con tierra filtrante y coadyuvante de filtración a una temperatura de 95 grados por 30 minutos. El filtrado se realiza en un sistema de filtración al vacío a 80 grados centígrados. Acá se observa el equipamiento que utilizamos en laboratorio, y las tortas de filtración retiradas se observan en la imagen, que se ven bastante oscuras, y los últimos ya se van volviendo más claros, que significa que por ese proceso se ha retirado algunas impurezas que existen. El hidrotratamiento de aceite para producir diésel renovable se realiza en un reactor. Este reactor fue construido en la planta piloto de ingeniería química, en los talleres de la planta piloto de ingeniería química de Plapiqui, de CONICET, de Argentina. Es diseñado específicamente para este propósito, con
el sistema de seguridad que requiere un tratamiento de este tipo donde se utiliza hidrógeno como un reactivo. El hidrógeno se encuentra en cilindros que se adquiere de una empresa local y el reactor entonces fue construido específicamente para este fin. Los gases que se producen generalmente son propano, anhídrido carbónico, monóxido de carbono, metano, hidrógeno y vapor de agua. El líquido, el líquido resultante, o diésel renovable y bioqueroseno, se obtiene por la parte inferior del reactor por medio y se retira por medio de una válvula que luego se somete al proceso de centrifugación y filtración. Las características del reactor son, fue construido con piezas macizas de acero inoxidable 316 y tiene una capacidad de 350 ml o mililitros. Lleva una junta de cierre de fibra de carbono y nitrilo, un sistema de calefacción eléctrico blindado para que no produzca chispas, sistema de agitación con accionamiento mecánico. La prueba hidráulica se realizó a 150 bar, la prueba con hidrógeno hasta 200 bar de presión y lleva control de temperatura y presión automático. Los dispositivos de seguridad aplicados para llevar a cabo el trabajo consiste en sistemas contra incendios con respuesta automática, detector de límite inferior de explosividad de gases inflamables, LEL, detector de oxígeno, cabina con sistema de extracción de aire para el reactor y detector de hidrógeno con sistema de extracción de aire para la sala de hidrógeno. Esto considerando el riesgo de explosividad y inflamabilidad que presenta básicamente el hidrógeno. Y los sistemas de cierres del reactor también fueron considerados como para evitar el deterioro muy rápido de esas juntas que ocurre en otros tipos de reactores que no fueron construidos específicamente para trabajar con hidrógeno a alta presión y alta temperatura. La operación del reactor básicamente sigue un protocolo en la que se debe verificar el funcionamiento correcto antes de iniciar el trabajo y el sistema de seguridad. Se carga 150 gramos de aceite con el catalizador correspondiente, que en nuestro caso vamos a utilizar dos comerciales, el níquel solo y el níquel molibdeno, soportado sobre alúmina en este caso. Luego de la carga se debe verificar la estanqueidad del reactor y sus conexiones. Se carga el nitrógeno hasta una presión de 90 bar y se programa la temperatura a 350 grados centígrados pulsando el interruptor de calefacción y luego el de agitación. Se mantiene en esas condiciones por un tiempo de 4 y 5 horas. O sea, una corrida con 4, otra corrida con 5 horas. Verificando la presión dentro del reactor que debe alcanzar 100 bar o a veces llega hasta 110 o 120 bar. Se debe monitorear permanentemente la lectura del tablero de control del manómetro y los detectores de gases. Cumplido ese tiempo, el reactor
se apaga la calefacción y la agitación, se deja enfriar el sistema, se retiran los gases por la parte superior y el líquido por las válvulas de salida correspondiente. Considerando los resultados de estudios anteriores, fueron propuestos un sistema de hidrotratamiento para el aceite de palma aceitera para producir bioqueroseno, nafta y diésel renovable. Esto ya sería una biorefinería. Acá tenemos, en el esquema, tenemos una etapa de pretratamiento, que le llamamos P1, pretratamiento donde se hace lo necesario para purificar el aceite, que se carga en el reactor 1. El reactor 1 es de hidrotratamiento. Acá se agrega el hidrógeno, se mantiene la presión correspondiente y los resultados de este reactor pasa a un separador donde se separan los gases producidos durante la reacción por una parte, por otra parte una fracción líquida que pasa a un segundo reactor y una fracción líquido-gas que se envía al primer reactor para su reprocesamiento. En el segundo reactor se produce una isomerización que ayuda a mejorar la composición del diésel renovable, por ejemplo, para producir compuestos isoméricos que mejoran la calidad del producto obtenido. Y de este reactor se envía nuevamente a un separador para eliminar los gases ligeros, como GLP, por ejemplo. Y el producto líquido, una parte, se envía a una torre de refinación donde se separan, por una parte, el bioqueroseno, biogasolina o nafta, y el diésel renovable. Este sería un esquema completo de una biorefinería donde no solo se obtiene diésel renovable, sino donde se recuperan todas las fracciones que corresponden. Posteriormente a esto, se debe agregar los aditivos correspondientes como para que se llegue a la utilización final. En conclusión, una biorefinería para la producción a nivel industrial del diésel renovable en el Paraguay se considera una alternativa posible, considerando que se dispone de la materia prima y se puede optimizar la extracción de aceite de pulpa y sistematizar el cultivo del bocallá. Es conocida la tecnología empleada para el hidrotratamiento, pues es utilizado en la industria petrolera para desulfuración del petróleo y ya existen tecnologías adaptadas específicamente a este proceso. Y Paraguay es uno de los países, de los pocos países de la región que ha industrializado los frutos del coco bocayá desde el siglo pasado. Considerando esta conclusión, es esperado una reflexión como para seguir estudiando este proceso y también seguir apostando al cultivo del bocayá, que actualmente todavía no se genera en forma sistemática. Los integrantes del equipo de investigación somos Edelira Velázquez como directora de proyecto e investigadora principal. Entre los investigadores asociados nacionales está el ingeniero Frank Cruz Ortega, máster en ciencias, el ingeniero Daniel Rivaldi, PhD, el doctor Esteban Ferro, PhD,
investigador técnico Cristóbal Gómez y un investigador asociado internacional muy destacado en este proyecto, el ingeniero Pablo Egel, PhD, del Platiki CONICET de Argentina. Muchas gracias por la atención. No se está visualizando ninguna sola pregunta, comentario, consulta, por lo que damos por terminada la charla. Muchísimas gracias a todos.